1, 2, 3, va. Cuando todo parece oscuro, cuando difícil es decidir y la vida parece absurda, sin una luz para alumbrar, es entonces que los amigos a nuestro lado podrán estar, pero nada cambiará la vida, pues a su alcance no está. Es entonces que yo medito en aquellas promesas que me hablan del Señor Jesucristo, de su amor y su gran poder. Entre aquellas promesas dichas, una siempre late en mi ser y la grito desde mi alma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, oh gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay distancias en esta vida difíciles de atravesar, que el diablo trata de engañarnos, diciendo no podréis vencer. Está vencido y él lo sabe, por eso no hemos de aceptar las mentiras que él nos dice, y digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, oh gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A reprobar la naturaleza, al mundo y su fugaz placer, al diablo y las enfermedades, resistiremos en nombre de él. Mantengamos nuestra alabanza, nosotros somos hijos del Rey, pues nuestra fe y victoria crece, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, oh gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, oh gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga, paz del Señor, amada iglesia. Qué alegría poder juntarnos en esta noche, noche de oración, día miércoles, día de buscar al Señor, alegres y bendecidos por estar juntos, también nuevamente como iglesia y también junto a los amigos y queridos hermanos de todos lados que nos acompañan siempre en esta cuarentena. Estamos juntos, amén, como una iglesia, como la iglesia del Señor. Quisiera abrir la reunión el día de hoy leyendo en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 21 de la palabra del Señor. Mateo, capítulo 21, versículo 21. Queremos recordarles también, querida iglesia de Villa Gobernador Galvez, que seguimos con el plan de oración como iglesia, como familia también, aquellos que pueden, de 8 a 9 de la mañana o de 20 a 21 horas nos juntamos, aquellos que pueden juntarse en familia o a veces está solo, busca ese momento para estar con el Señor. Es tiempo de buscar al Señor, estamos en tiempos finales, tenemos que estar más que nunca unidos como iglesia,
buscando el rostro del Señor, orando unos por otros, orando por esta pandemia, orando por los enfermos que están necesitando la oración de la iglesia. Amén. Vamos a ver entonces Mateo capítulo 21, versículo 21 de la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Aquí esta es la historia, allí cuando Jesús maldice la higuera estéril, donde fue a buscar frutos y no encontró, el Señor la maldijo, y cuando pasaron después, la encontraron que esa oración había sido respondida antes de lo que los discípulos pensaban, y la verdad que quedaron sorprendidos con esta obra que hizo el Señor. Aquí les quiso enseñar algo el Señor a los discípulos, dos cosas, nada más quisiera detenerme. Una es que la oración tiene poder, dijo Jesús, de eliminar montañas. Y en segundo lugar, la oración tiene poder, libera el poder de Dios. La oración elimina montañas de problemas, montañas de dudas, montañas de temores, montañas que hay a veces en nuestras vidas, montañas de deudas. La oración libera el poder de Dios. Pero para que el poder de Dios, esa oración, libere el poder de Dios, tenemos que orar, dijo Jesús, creyendo. Perdón. Orar, dice, sin dudar en nuestro corazón. Cuando oramos al Señor, no solamente pedir oración cuando tenemos una necesidad, una montaña delante nuestro, no solamente pedir oración. El Señor nos dice, ora vos, pedí vos, buscalo vos, pero sin dudar. Los demás podrán orar de manera generalizada por todos los problemas, como solemos hacer también en este lugar. Pero cuando vos clamás a Dios, que no es otra cosa que hablar con Dios, orar es hablar con Dios, algo sucede en los aires. El poder de Dios se libera. Cuando vos orás con tu corazón, orás clamando, orás rogando, orás con lágrimas, te tirás al suelo ahí, a los pies de tu cama y le clamás a Dios. Y esa oración, Dios la escucha. Porque dice la palabra que al corazón contrito y humillado Dios no lo puede despreciar. Esa es la oración que conmueve el corazón de Dios. La oración nos da la capacidad de orar, pero levantarnos y hacer. No quedarnos esperando allí de brazos cruzados que sucedan las cosas. Hay cosas que nosotros podemos esperar, pero hay otras cosas que tenemos que empezar a levantarnos y ponernos en acción. La oración nos da la capacidad de soportar un corazón roto, de soportar situaciones diversas que nos toca pasar en la vida, esta cuarentena, el quedarnos en casa, el ser prudentes, soportar situaciones como una pérdida, falta de trabajo, la ansiedad, momentos angustiantes, momentos hasta a veces humillantes como tuvo que pasar el Señor, la vergüenza de la cruz. Pero aún en esos momentos la oración en agonía, como hizo el Señor, agonizaba en oración y su oración fue respondida. El Padre envió ángeles para fortalecerlo y para que pudiera pasar ese momento difícil. La oración elimina montañas y mueve el poder de Dios. ¿Qué les parece si oramos para que Dios haga esa obra que estamos esperando? Pero no solamente vamos a orar por vos, vos empezá a orar y a clamar a Dios, que Dios también te va a escuchar. Señor, queremos clamarte como iglesia en esta hora. Gracias porque
nos enseñas, nos dejas ejemplo para saber cómo clamar, cómo orar, cómo acercarnos a ti, para que esa oración sea respondida, para que esas montañas sean derribadas, Señor, para que obres con tu poder, mi Dios, y hagas los milagros que estamos esperando. No sé, Señor, cuál es la necesidad de mis hermanos, de aquellas personas que están allí del otro lado, pero ellos están clamando en esta hora por su necesidad, por su montaña de problemas, de dificultades, aquello que parece que no se mueve, Señor, pero la fe mueve montañas. Bendito sea el nombre del Señor. La oración con fe, la oración perseverante. Señor, aquellas personas que quizás están pasando momentos de dificultades difíciles, la oración le da el poder, la capacidad de soportar esas situaciones quizás de enfermedad, de relaciones rotas, de desilusiones, quizás de pérdidas, Señor. Oh Dios mío, que también por esta pandemia hay familias que han sufrido pérdidas de seres queridos. Sostenelos, que ellos puedan buscarte en oración para tener la fuerza que necesitan y poder soportar y sobrellevar ese dolor, así como lo hiciste también nosotros como familia cuando perdimos nuestra hija, Señor. Pudimos sentir esa fuerza que solamente vos podés dar. Porque si hay alguien que sabe lo que es la pérdida de un ser querido, de un hijo, eres vos, sos vos, Señor. Fortalecelos, sostenelos, levantalos. Tú seas su fuerza cada día al levantarse, Señor. Oh, tú los tomas de su mano y los sostienes, mi Señor, y los pones en lugar firme, allí donde nada ni nadie los podrá derribar, Señor. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendecí esta reunión, que tu presencia descienda, Señor, que nos ministres, permitinos alabarte con gozo, con alegría, con un corazón alegre, Señor, con un corazón agradecido a ti, porque eres un Dios que oyes, eres un Dios que escuchas, eres un Dios que respondes también, Señor, y que premias a esa oración que es presentada delante de ti con fe, sin dudar y con perseverancia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos. El varón de guerra, fuerte y valiente, es el poderoso vencedor en batalla. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús el Cristo. Vino como siervo, pero vuelve como rey, en caballo blanco, con espada y a juzgar. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan
caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Levántate, Señor, sean esparcidos tus enemigos. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Que todos tus enemigos caigan ante ti, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Viene a su pueblo.
Gloria a Dios. Qué bueno es hacerlo al Señor Rey de nuestras vidas. Y para alabarle, para glorificarle, como lo estamos haciendo en esta preciosa noche que el Señor nos ha brindado para poder ofrecerle un culto más. Te saludo con la paz del Señor y que la paz de Dios venga sobre tu hogar, sobre tu familia, esa paz que tanto hace falta en estos tiempos. En este lugar compartimos la palabra de Dios, así que vamos a Efesios capítulo 1. Es un libro que estamos viendo en estos días. Hemos compartido de manera particular cómo Dios ha enriquecido nuestras vidas, escogiéndonos, adoptándonos y aceptándonos. Hoy vamos a estudiar cómo el Hijo Jesucristo nos ha enriquecido también. En Efesios capítulo 1, versículo 7, leemos lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Dice la palabra que Él nos ha redimido. La palabra redención no tiene mucho significado para nosotros hoy en nuestra lengua, porque es un término que tiene que ver con el tiempo de Jesús y el año 1800, donde todavía no se había abolido la esclavitud. Pero redimir significa comprar y liberar. Comprar y liberar por medio de un pago de un precio. Es el acto también de comprar de nuevo algo que poseíamos. Es rescatar y tomar posesión de lo adquirido. En el tiempo de Roma había 6 millones de esclavos, quienes a menudo eran comprados y vendidos como mueble. Pero un hombre podía comprar también un esclavo y liberarlo. Y fue justamente eso lo que hizo Jesús por todos nosotros. El precio que Él pagó, dice la Biblia, que fue su propia sangre. Leamos por favor Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21. Repito la cita. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 21. Quiero leerles esta palabra para reafirmar el concepto de que fue su propia sangre el precio que Él pagó por nosotros. Dice la Biblia lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, es decir, aprendimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, en sencillas palabras, nuestra redención no fue una decisión de última hora o algo que Dios tuvo que improvisar porque le salió algo mal en el huerto del Edén. Dice la palabra que hemos leído que aún antes de echar los fundamentos de la tierra, antes de esparcir el Señor las estrellas en el firmamento y antes de crear el vasto universo con sus galaxias, Dios ya había puesto en su corazón tu persona y mi persona. El amor de Dios es eterno, inmutable y sacrificial. El precio por tu rescate fue la sangre de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, como lo dijo Juan el Bautista. La muerte de Cristo en la cruz fue la mayor misión de rescate en este mundo. Por lo tanto, el rescate no fue pagado al diablo, sino al mismo Dios, para poder satisfacer su propia justicia. Si hay algo que Dios no desea escuchar más de tu boca, Dios detesta escuchar esta declaración que muchas veces nosotros hacemos. Y cuántas veces la dije o la decimos por todas partes. No diga más entonces, no valgo nada. No valgo nada, algunos dicen. Otros dicen, no valgo nada para nadie. Créame que esa es una terrible mentira que muchas veces el diablo quiere insertar en nuestra mente, en nuestra alma.
El Señor pagó por tu vida el precio más alto que pudiera existir en el universo. Para Dios valés mucho más que un ángel, mucho más que un arcángel, mucho más que todas las legiones de ángeles que Él posee, mucho más que todo este vasto universo. Para Dios valés el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Veamos entonces algunas cosas de las cuales el Señor nos redimió. Por lo menos vamos a ver 4 en esta noche. Número 1, el Señor nos redimió, y esto significa de que somos libres de la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia lo siguiente. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El Señor vindicó su propia justicia violada y proveyó el sacrificio sustituto para que pudiéramos ser librados del cautiverio de la esclavitud. Dios nos redimió no mediante oro o plata, es decir, metales preciosos. Él nos rescató por la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, un cordero sin mancha, sin defecto, como mandaba en la ley. Dios dio todo esto para rescatarnos. Dice la palabra que Dios dio a su Hijo, es decir, que se dio a sí mismo. Normalmente nosotros pensamos en primer lugar a Dios como creador y después como redentor. Pero para Pedro, él lo presenta al revés. Primero Dios fue redentor y después fue creador. Dice la palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la creación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. 1 Pedro 1:20. Dios pagó el alto precio más grande que pudiera existir, el precio de la sangre de su Hijo Jesús. Por tanto, nosotros tenemos ese valor para Dios. Él invirtió entonces lo más caro que Él tenía de su parte para tenerte, para poder poseerte, a fin de que tú te pudieras deleitar en Él. Lo segundo es que Dios nos libra. Somos libres de la esclavitud del pecado. Y vayamos a leer el pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 14, 16 al 23. Yo lo voy a leer en el Nuevo Testamento, la Biblia al día, que es una preciosa versión para que podamos entenderlo mejor en este tiempo. Dice la palabra lo siguiente, que el pecado no vuelva a dominarnos. Ya no estamos atados a la ley, bajo la cual nos esclavizó el pecado. Ahora somos libres bajo la gracia y la misericordia de Dios. ¿No comprenden que ustedes pueden escoger de quién ser esclavos? Se lo repito. ¿No comprende que ustedes pueden escoger de quién ser esclavos? Fíjese el poder de nuestra voluntad. Pueden escoger el pecado y morir, o la obediencia y ser justos. Aquellos que escojan se apoderará de ustedes y los esclavizará. Gracias a Dios que, si bien antes habían escogido ser esclavos del pecado, ya están obedeciendo de todo corazón las enseñanzas que Dios les ha dado. Y ya están libres del viejo amo, el pecado, y han pasado a servir a un Señor benevolente y justo. Les hablo así usando el ejemplo del esclavo y el amo para que me entiendan mejor. Así como antes eran esclavos de toda clase de pecados, ahora deben volverse esclavos de lo que es justo y santo. En aquellos días que eran esclavos del pecado, no les importaba mucho el tema de la virtud. ¿Con qué resultado? No muy bueno, por cierto, y por eso se avergüenzan. Ahora, al pensar en lo que antes hacían, que tanto los degradaba, mas ahora están libres del dominio del pecado y son esclavos de Dios. Y esto le trae como beneficio la santidad y la vida eterna, porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de su Hijo
Jesucristo. Amén. Así que Él nos redimió, Él nos hizo libre. Permítame leerle una historia de redención muy maravillosa que leí hace tiempo y vino a mi mente cuando estaba preparando para poder compartirles esto. Fue algo que leí que me dejó muy pensativo y que contiene mucha verdad. Escuche, en los años cuando la esclavitud era legal en los Estados Unidos, un caballero pasaba por una calle atiborrada de gente donde se subastaba esclavos. El hombre se detuvo para observar el remate. Desde un costado de la muchedumbre vio cómo los esclavos eran conducidos uno tras otro a una plataforma con sus brazos y piernas atados con cuerda como si fueran animales. Exhibidos ante la multitud que gritaba y se burlaba, se los subastaba uno por uno. Algunos mirones inspeccionaban la mercadería, manoseando sin ningún respeto a las mujeres y examinando los brazos musculosos de los hombres. El caballero estudió el grupo de esclavos que estaba cerca. Se detuvo cuando vio a una joven que estaba de pie en la parte de atrás del grupo. Sus ojos estaban llenos de temor. Se la veía aterrorizada. El hombre vaciló por un momento y luego desapareció brevemente. Cuando regresó, el rematador estaba a punto de empezar la subasta de la joven en la cual él se había fijado. Cuando el subastador abrió el remate, el caballero propuso en voz alta una oferta que era el doble de la cantidad de cualquier otra hecha en el día. Hubo un instante de silencio y luego el subastador golpeó con su mano mientras respondía: «¡Vendida el caballero!». El caballero se abrió paso por entre la muchedumbre, esperó al pie de las gradas mientras la joven era bajada a la plataforma para ser entregada a su nuevo dueño. Luego pusieron en su mano la cuerda que ataba a la muchacha y el hombre la aceptó sin decir ni una palabra. La joven tenía los ojos fijos en el suelo. De súbito levantó la vista y le escupió al caballero en la cara. En silencio, él sacó su pañuelo y se limpió del escupitajo. Sonrió gentilmente a la joven y le dijo: «Sígueme». Ella le siguió a regañadientes. Al llegar al borde de la multitud, él se dirigió hacia un área cercana donde se cerraba legalmente cada trato. Cuando se daba la libertad a algún esclavo, era necesario preparar y firmar documentos legales llamados papeles de liberación. El caballero pagó el precio de la compra y firmó los documentos necesarios. Cuando la transacción quedó completa, se volvió hacia la joven y le puso los documentos en las manos. Sorprendida, ella se quedó mirándolo con una expresión de perplejidad. Sus ojos inquisitivos preguntaban: «¿Qué está haciendo usted?». El caballero respondió a su expresión inquisitiva y le dijo: «Toma estos papeles. Te compré para darte la libertad. Mientras tengas estos papeles en tu posesión, nadie podrá jamás volverte a esclavizar». La muchacha se quedó mirándolo directamente. ¿Qué ocurría? Hubo silencio. «¿Usted me compró para darme la libertad?», dijo ella lentamente. «¿Usted me compró para darme la libertad?». Mientras repetía esta frase vez tras vez, el significado de lo que acababa de ocurrir fue haciéndose cada vez más claro para ella. «¿Usted me compró para darme libertad?». Era posible que un extraño acabara de concederle la libertad y que nunca más podría ser esclavizada por ningún hombre. A medida que ella empezaba a captar el significado de los documentos que ahora tenía en su mano, cayó de rodillas y rompió a llorar a los pies del caballero. En medio de sus lágrimas de alegría y gratitud, ella dijo: «Usted me compró para darme libertad, le serviré para siempre». Usted y yo fuimos esclavos del pecado, pero el Señor pagó el precio para ponernos en libertad. Cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, esto es lo que la Biblia llama redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Eso es lo que Pablo se refería cuando escribió: «Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu». Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso es poder entender en esta noche que Él nos compró, nos hizo libre. ¿Cuál va a ser su elección?
Ojalá que pueda ser como la de esta muchacha. Te serviré por gratitud. En tercer lugar, Él nos libra del poder del mundo. Gálatas 1:4 en la Biblia al día dice, quien murió por nuestros pecados conforme a los planes de nuestro Padre y nos rescató de este mundo perverso en que vivimos. Cuando te esclavizas a cualquier cosa, mi hermano, en este mundo es porque uno quiere. Dice la Reina Valera, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Señor te libró de la ley, te libró del pecado, ahora también dice que te libró del mundo. Es decir, que no hay nada que pueda atarte. Si nosotros nos esclavizamos es por nuestra propia voluntad, porque uno quiere. Y en último lugar, Colosenses 1:13 y 14, dice la palabra que fuimos libres del poder de Satanás. Dice, porque Él nos rescató de las tinieblas satánicas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad con su sangre preciosa y perdonó todos nuestros pecados. Dice la otra versión que Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Quizás una de las terribles consecuencias que a veces pasa en la vida de los cristianos y de muchas personas también es el ignorar. Pero acá la palabra hoy nos trae luz y dice que Él nos rescató, pagó el precio, nos redimió. Estábamos presos bajo el reino de las tinieblas satánicas y Él pagó el precio más alto que pudiera existir y nos trasladó. Ahora somos parte, pertenecemos al reino de la luz, el reino de su Hijo amado Jesucristo. Quizás estabas ignorando que Él te hizo libre del yugo del diablo, pero hoy es el día donde usted tiene que ponerle punto final a toda atadura diabólica, a todo tormento satánico, porque no tiene por qué más esclavizarte si abrazaste la fe en Cristo Jesús que te hace libre. No tiene por qué más abusar de tu mente, de tus sentimientos, de tus emociones. No tienes por qué más sufrir los embates de Él contra tu vida. No tiene por qué más llenarte de miedo, de temor. No tiene por qué más abusar en tus emociones, porque Jesús compró el precio de tu libertad. ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Qué es lo que te esclaviza? Porque Dios ya te hizo libre de todo. Si uno hoy está esclavizado, es porque uno voluntariamente ha escogido someterse a quien quiere servir. Muchos optan por vicios esclavizantes que te hacen mal. Muchos optan por caer bajo el yugo de alguien que la Biblia le llama temor al hombre. No hay por qué ponerse bajo el yugo de nadie cuando el Señor te hizo totalmente libre. Si fuéramos esclavos, seríamos pobres porque no tendríamos derecho a nada. Pero la Biblia dice que el Padre nos escogió, nos adoptó, después nos aceptó. Y el Hijo, dice la palabra, que nos redimió. Pagó el precio de nuestra libertad. Pagó el precio para perdonar todos nuestros pecados y poder reconciliarnos con Dios. Si fuéramos esclavos seríamos pobres, pero ahora somos hijos de Dios. Fuimos redimidos. Y usted y yo somos enriquecidos con toda riqueza espiritual en los lugares espirituales. ¿Ha hecho una pausa en este día usted para darle gracias a Dios por esa riqueza infinita en Cristo Jesús? Quizás todos los días tendríamos que tomarnos un tiempito para agradecer lo que el Padre hizo en nosotros, para agradecer lo que el Hijo hizo en nosotros, quien realmente derramó literalmente su sangre para redimirnos, para pagar el precio de su libertad. No caigamos en el pecado de la ingratitud. ¿Ha considerado el precio extraordinariamente grande que fue pagado por su salvación?
Es el regalo más caro que alguna vez usted recibirá. No es barato porque es gratis. Que la salvación sea un regalo de parte de Dios, eso no significa que no haya costado absolutamente nada. No fue nada gratis para Él. Costó el precio más alto que se haya podido pagar por algo o por alguien. Pero dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Te animo en esta noche a convertirte en un verdadero hijo de Dios, si es que todavía no lo eres. Y si eres un hijo de Dios, te animo a darle gracias a Dios por esa eterna salvación, porque Él pagó el precio de tu rescate. Y si eres hijo de Dios, te animo en esta noche a que hagas valer tu libertad, que no te esclavice nada ni nadie. Eres libre del pecado. El Señor te redimió del mundo, de la ley, y te redimió de los lazos que antes estaban atados por el mismo diablo. Así que no hay nada que pueda esclavizarte. Dice la palabra en Juan capítulo 6, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y Él te hizo verdaderamente libre. Y cuando digo verdaderamente, es verdaderamente libre. No hay nada que te pueda esclavizar. Cristo Jesús te hizo libre. Vive en libertad. No tienes por qué vivir esclavo de nada ni de nadie. Dios te bendiga y oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche por tu palabra. Gracias por redimirnos, Señor. Hoy somos tuyos, porque tú pagaste un precio muy alto para obtenernos. El precio más alto que pudiera existir, Señor, que reclamaba la justicia divina, fue pagado por tu Hijo Jesucristo. El diablo no tiene hijo para poder presentar ni siquiera una comparación o algo que se podría aproximar al precio de redención. Pero gracias por pagar ese precio y hoy somos pertenencia tuya. Somos propiedad tuya, Señor. Y qué bueno es poder, Señor, hacer valer esa libertad con la cual tú nos hiciste libre. Señor, que el mundo no nos esclavice, que no haya pecado que nos esclavice. Señor, que no haya ninguna ley humana que nos esclavice, Señor. Ninguna ley, Señor, nos puede esclavizar porque tú ya pagaste el precio de nuestra libertad, Señor. Aún en la ley divina nosotros podemos experimentar la ley de la libertad, Señor. Gracias por hacernos libres, Señor, del dominio del pecado. Y hoy podemos ser verdaderamente libres. Que con esa libertad podamos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, vivir cada día. Oro, Señor, también por aquellos que están pasando problemas familiares. Que en esta hora tu poder, Señor, les dé solución, Señor, a esos problemas en los cuales, Señor, están cada día dando vueltas, Señor, y viviendo circunstancias que a veces son los sorprende, Señor. Te ruego por aquellos que están pasando problemas en la parte económica, financiera. Glorifícate, Señor, también. Aún tú tienes el poder de abrir puertas donde no hay, Señor. En el nombre de Jesús, oro por aquellos que están viviendo situaciones de enfermedades. Sana al enfermo, Padre mío. Liberta al oprimido por el diablo, Señor. Ahora glorifícate de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toca a los enfermos. Hay enfermos en tu pueblo, Señor, que necesitan tu mano poderosa. Se extiende una vez más para sanarle y librarle, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos sanados. Y que esa palabra se haga viva y real en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga ricamente. Qué bueno es poder compartir esta palabra. Y usted examínele cada día esta palabra en su devocional diario, tome nota, pueda estudiar esta palabra. No se puede agotar todo un tema de la redención en 20 minutos, pero sí es bueno que usted comience a examinar la palabra y vea la riqueza en la cual el Señor lo ha metido como hijo de Dios. Nosotros nos vamos a encontrar el día sábado a las 20 horas nuevamente por estos medios. Haga planes para estar presente, para poder también invitar a sus contactos y sumarse para que podamos predicar la palabra del Señor. Él es digno
de toda nuestra alabanza. Así que vamos a seguir alabando un Te invito más al Señor. Dios te bendiga ricamente y que la paz del Señor vaya a tu hogar. Amén. Fui hecho justo sin merecerlo, mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable, donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Regenerado y transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar. Hoy solo anhelo servir a Cristo y ser la luz, la sal y un claro manantial. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable, donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Santificado soy por Jesucristo, me acerco a Él y obtengo más consagración. El enemigo ya está vencido y hoy demos todo gloria a Dios porque Él triunfó. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable, donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable, donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Fue necesario para nuestra redención. Fue necesario para nuestra redención.
es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, honre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, honra de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Digamos, dame al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá
al sonar de tu nombre, canto con gozo al mirar tu poder, por siempre.